No. Ya, no. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Ok, bueno, Sí, ahora. muchachos. Bueno, muchachos, los que no estén en Classroom, les pido por favor que entren allí. Recuerden que ya mañana, por la tercera semana es la próxima semana, y recuerden que la tercera semana ya tenemos el primer examen. Listo, entonces ya mañana monto el primer examen allí para que estén pendientes de eso. Entonces traten de entrar al Classroom, los que no han entrado, y para que Profe, qué tengan pena, allí todo. Dime, dime. lo interrumpo. Lo que pasa es que Dime. yo apenas logré ingresar el día de hoy. No tengo ni idea qué es Classroom o a qué te refieres con Ok, eso. listo, pero ¿te había Y llegado la tampoco, qué invitación para pena. entrar a esta clase? Sí, señor. Y tampoco estoy como en el grupo de Teams. Tampoco me No, sale no, no, yo esta. tú eres Joan. Sí, señor. Ok, listo. Yo no te escribí que en Team no estábamos. Lo que pasa es que como he estado con tantos profesores, porque realmente hubo un problema con el correo electrónico mío, Ok. he estado Sí, sí, vos como me diario contaste, sí, llamando a sí. admisiones y no, pues, Ok, no listo. he revisado muy bien. Ok, Logré entrar a estas. listo. Pero en Teams no estamos. Estamos desde aquí. Ah, ¿Alguien ok. me colabora? ¿Alguien me colabora pasándole a Joan la clavecita para entrar al Classroom? Listo. Dale, ya se la paso. Para que lo pongan ahí en el chat, Gracias. por favor. Y él pueda entrar por allí. Pero yo creo que yo te respondí el correo, Joan, y creo que te escribí eso. Listo. Para que estés pendiente de eso. ¿Qué hago con esa clave? Esa clave, entras a Classroom, así se llama, Classroom Hay Google. una. Ok, listo, ya. Listo. De una. Classroom Google, y en Classroom Google hay un simbolito de un más al lado derecho arriba, y allí hay una Lo cosa para agrego. unirse al grupo, y allá te unes al grupo. Listo. Ok, listo. Ok, listo. Bueno, muchachos, la clase pasada, pues lo que traté de hacer y lo que les traté de mostrar fue como algunos ejemplos de lo que, de las muchas, de un poco de ejemplos de las muchas posibles aplicaciones que tiene esto. Ese problema de los puentes de Kronisberg, pues es un problema de optimización, y prácticamente dentro de un curso de optimización es uno de los ejemplos a seguir, porque pues, es buscar una ruta, y es buscar una ruta o cuando eso se puede optimizar. Lo mismo que muchos problemas que vamos a ver acá, el problema del agente viajero, y problemas donde tenemos que optimizar caminos eh, para seguir la ruta más corta, y así. Listo, entonces simplemente lo que quería hacer en la clase pasada era como hacer un abrebocas de lo que era el curso, pero entonces hoy ya empezamos a ver definiciones. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Las amenazas vienen después del 60%, pero... Okay. Sí, Dime. profe, yo tengo una. No Una sería bueno amenaza. grabar la clase. ¿Qué? No deberíamos de grabar la clase. Ya está grabando. Ah, En ahí ya está algún, grabando, vale. en algún lado te debe aparecer un puntico rojo. Eso significa que está grabando. Sí, es que por eso te lo estaba preguntando, es que no me aparece en rojo. Ah, ok. Pero a otros sí les está apareciendo el puntico Sí, rojo. yo la veo en Ok, rojo, sí. Sí, ok, sí. listo. Vale, vale. Ok. ¿Qué pasó? Profe, intenté Aquí en el chat. descargar el compromiso. Ah, ok. El Profe, buenas compromiso. noches. Ajá. Intenté descargar el compromiso, pero me dice que la tarea ya se completó ahí en el Sí, Classroom. pero ¿Podrías si mostrar tú las lo, fechas? no, pero si tú lo aplicas, no importa, él te va a decir que lo aplicaste tarde. No hay ningún problema. Si tú lo tratas de abrir, si tú entras allí, es que no lo tienes que descargar, tú entras, lo abres y allá lo haces, él me llega un mensaje de que alguien lo, lo sometió tarde, y no hay ningún problema con eso. Listo. ¿Estamos? ¿Yes o no? Háblame. Ok. ¿Me están escuchando Vale, o voy a no? mirar. Voy a mirar. Sí, profe. Ok. Listo. Bueno, muchachos, entonces, como les venía diciendo, ya hoy pues empezamos pues entonces como a ver términos. Y como les digo, pues la otra semana ya tenemos pues la primera entrega. La primera entrega, recuerden, lo digo porque ahorita en la clase pasada alguien me decía que cómo iba a hacer eso, que si lo presentaba tarde, entonces, ¿qué? No, miren, eso mañana va a estar ahí, en algún momento del día va a estar allí. Son 5, 6, 7 preguntitas, preguntas de falso verdadero, de selección múltiple, donde nada más hay que poner un numerito y ya, listo, eso es todo.
y tienen toda la semana para hacerlo. Pero yo les aseguro que lo que veamos hoy, de ahí sale el examen, ¿listo? O sea que estas notas que les monto ahora más tarde en el Classroom, las pueden seguir, y el video que también va a estar ahí, pues lo pueden seguir también. ¿Listo? Pues uno cuando está viendo un video de una clase, lo esencial es ver las partes donde sea importante. Uno no se va a poner a ver toda la clase porque miren todo esto, carreta que estoy echando. Entonces, lo ideal sería mirar las partecitas donde a uno le están haciendo las preguntas. Así les recomiendo pues mirarlo. Entonces, para que sepan eso, uno no se va a poner a ver toda la clase simplemente porque para ver dónde es que digo eso. No, uno más o menos debe saber por dónde lo digo. Listo, entonces lo que vamos a hacer hoy es definiciones. Lo primero que tenemos que definir es un grafo. Y un grafo, aquí está, lo podemos definir, un grafo lo podemos definir como una pareja ordenada. ¿Una pareja ordenada de qué? De dos conjuntos. Este conjunto que lo vamos a llamar de vértices y este conjunto que lo vamos a llamar de lados o aristas. Listo. Miren que estamos hablando de algo como muy geométrico. Estamos hablando de vértices, o sea que estamos hablando de puntos donde se encuentran dos o más rectas. Y estamos hablando de lados o segmentos. Y estamos hablando de lados, que es lo que une dos puntos. Listo. Pero en verdad, esta definición que yo estoy dando acá no es una definición de una gráfica. A pesar de que esto se llame grafos, no estoy definiendo una gráfica. Yo estoy definiendo es unos conjuntos. ¿Listo? Para que sepamos eso. Miren que acá, cuando yo defino esto, acá estoy diciendo que es un conjunto y acá estoy diciendo que es un conjunto. ¿Listo? Que después lo vayamos a ver de una forma gráfica, está bien. La cosa es que esa forma gráfica que vamos a mostrar, lo que va a representar son los vértices y los lados o las aristas que están allí, pero hay que tener cuidado con la definición geométrica de lo que es un lado y lo que es un vértice. ¿Listo? Porque vamos a ver que esas dos cosas como que enredan y confunden, pero a medida que como casi todo el curso vamos a hablar de esto, pues entonces nos vamos a dar cuenta de que es mirar esto no desde el punto de vista geométrico, sino más desde el punto de vista de dos conjunticos. ¿Listo? Entonces, en verdad lo que estoy diciendo es algo así. ¿Listo? Yo estoy pintando a un grafo como un conjunto de esta forma, donde noten que acá están los vértices y los lados simplemente van a ser estos pequeños subconjuntos que están acá. ¿Listo? Entonces estoy hablando de conjuntos, ¿Listo? Entonces esto, por ejemplo, tiene 4 vértices y 5 lados. ¿Listo? Eso es lo que tenemos allí. Entonces, después, si lo queremos mirar de una forma geométrica, porque los seres humanos somos mucho más gráficos que mirar toda esa pareja de punticos allí, pues nosotros podemos hacer una gráfica de eso. Miren que estoy hablando de grafos y de gráficas. Entonces, donde esas parejitas que tengo allá, o esos subconjuntos de dos elementos que tengo allá en los lados, pues lo que van a representar es que hay una conexión entre U y V. Que es lo que estoy mostrando acá. Listo, entonces yo tengo a U y a B. Si esa parejita aparece en el conjunto de lados, pues eso va a ser un lado allá. Cuando hablo de lados no estoy hablando de segmento, pues no estoy hablando de un segmento así como nos lo enseñaron a hacer, que une dos puntos, porque un lado podría ser esta curva. Listo, entonces no es un segmento, sino que puede ser, es la unión o es el camino que tengo para llegar de un vértice a otro vértice. Pero les digo que no lo miremos como algo geométrico, porque si lo miramos como algo geométrico sería un segmento, sería llevar ese segmento de allá a allá y eso puede enredarnos un poquitico la vida. Entonces, la cosa es que si nosotros queremos unir esos dos puntos, pues entonces lo que va a hacer es representarnos esos valorcitos de allí. Entonces, ese mismo grafo que está acá, que lo va a llamar G, este grafo lo va a llamar G, lo podemos pintar de esta forma, de esta que está acá, o lo podemos pintar de esta forma que está acá, porque como les digo, eso no me está representando un gráfico en específico, sino que me está diciendo, vea, usted tiene 4 puntos
en un conjunto, yo lo único que necesito es que esos 4 puntos o vértices de ese conjunto me los una de acuerdo a estas propiedades que tengo acá. ¿Listo? Entonces yo tengo un conjunto de viviendas en un barrio donde quiero pasarle la conexión de internet, nada más a los que paguen, a los que me den algo. Entonces yo voy a lanzar redes por todas partes, pero no todas las casas van a tener conexión. Entonces, ¿dónde va a haber conexión? Pues donde la gente pague. Eso es más o menos lo que estoy diciendo allí. ¿Listo? Entonces, esa es la relación que debo de tener. O si yo tengo un mapa, el mapa de Sudamérica, por decir. Entonces, necesito mirar los países que son adyacentes o que tienen alguna conexión, son los países que tienen una frontera en común. Entonces, ¿cuáles son los países que tienen una frontera en común? Pues los que tienen una recta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos diciendo ahí, una recta, no un segmento o un lado. ¿Listo? Hasta ahí, ¿me comprende qué es lo que estoy diciendo o no? O medio enredadito Sí, por profe, acá. no. Pues sí queda como claro. Fue un poco enredado. Ok, entonces miren, yo tengo 4 vértices. Es que yo pinté esos 4 vértices en esos 4 gráficos allí, porque los quise pintar allá, pero si yo hubiera querido, pues yo hubiera pintado un vértice por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y yo le puedo poner nombres a esto como quiero. Esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Estos son los 4 vértices que tengo acá. Listo. Los laditos, ¿qué van a hacer? Pues entonces me dice que A y B comparten un lado. Eso puede ser cualquier relación, ese A y B, esa pareja que forman, puede ser cualquier relación. Ahorita les dije, les quiero llevar internet a las personas que paguen. Pues listo, No voy a ahí está mermar. la relación. Yo podría tener una relación en que sea el papá de alguien, entonces en el conjunto tenemos un padre o un ancestro o el primer ancestro y hacemos un árbol genealógico de todos los que van saliendo allí. Entonces ese mapa genealógico se va dando por una jerarquía y esa jerarquía que se está poniendo allí, pues entonces forma un grafo. Esas parejas entonces se forman de acuerdo a ciertas relaciones que se hacen. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo relacionar a con B, ahí está A con B. Puedo relacionar a A con C, entonces A con C, mírenlo, acá está. Puedo relacionar a B con C, B con C, acá está. A B con D, aquí está. Y a C con D. Listo. Entonces ahí está. Ese es el grafo que me representa, o la gráfica que me representa el grafo que está acá, que se muestra acá. Listo. Profe, una Que es más o preguntita. menos, dímelo, que es más o menos este que está acá. Eh, digamos, en ese grafo que acabaste de hacer, D y A se podrían juntar también, ¿o no? No, porque no está dentro del conjunto de lados. Ah, ok. Ahí nada más voy a relacionar los que están en el conjunto de lados. No puedo relacionar ningún otro. Miren que, por ejemplo, en este tercer grafo, en este que está acá, o en este tercer grafiquito que tengo por acá, miren que hay parece que hubiera una línea recta entre A y D. ¿Listo? Pero no. El lado, en verdad, es desde acá hasta acá. Este es el lado, es el primer lado. Después hay un lado de acá hasta acá. A y B están allá, ¿cierto? B y C están, sí. Y C y D están también. ¿Listo? Y B y D está y A y C está. Por eso es que lo tengo que hacer allá. Y miren que acá hay una intersección. Si notan que hay una intersección, acá hay una intersección. Pero esa intersección no me genera nuevos lados. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún vértice. ¿Listo? Eso es una cosa como que tenemos que ver. Es como si esos fueran tridimensionales y esas cuerdas nunca se tocan. Listo, lo hubiera podido hacer una por encima y otra por debajo. ¿Estamos con eso? Muchachos. Hello, hello. Sí, ok. Bueno, Profe, dímelo. clear. Ok. Bueno, muchachos, entonces, otra cosa que tenemos que recordar, y eso es más como de cultura general que ustedes lo deben de saber, es que recuerden que si ustedes tienen, por decir, un conjunto ABC, ese conjunto ABC es lo mismo que tener al conjunto, no sé, CBA. Listo. Los conjuntos no tienen orden. Recuerden que eso pasa entre los conjuntos. Dentro de los conjuntos no hay orden. Hay nada más, un conjunto es una colección de elementos, ¿cierto? Y esa colección de elementos pueden estar ordenadas como sea, no importa. Allá adentro no hay ningún orden.
Es muy distinto cuando uno está viendo una lista, que en la lista recuerden que muchas veces hay algoritmos que trabajan para ordenarlas y esas cosas, y cuando tenemos tuplas, que en las tuplas, pues los elementos representan, no sé, una variable o una posición en algún lado, entonces tienen que estar en la posición exacta donde deben de estar. Los conjuntos no tienen orden. Los conjuntos los puedo escribir como yo quiera, ¿listo? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque miren entonces que tener un lado donde esté, por ejemplo, DC es lo mismo que tener ACD. ¿Listo? Eso no cambia ni el orden ni esas cosas. Entonces vamos a ver un tipo de grafo que se llama grafos dirigidos. Y los grafos dirigidos es porque va de un lugar a otro. Entonces cuando los hacemos dirigidos, pues los tratamos de expresar como con parejas ordenadas para saber cuál es el inicio y cuál es el final. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren este pequeño ejercicio que tengo acá. Piénsenlo y me dicen, ¿son iguales o no son iguales? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No, porque no conectan los mismos puntos con los otros. Por ejemplo, en uno está A con B y en el otro está A con C. O sea, no tienen la misma conexión. Los mismos lados. Esa sería la palabra. Lo que estás explicando está muy bien. No porque no tienen los mismos lados. Claro. Miren, yo tengo acá los mismos conjuntos de vértices. Este es B1, este es B2, ¿cierto? Este es E1, este es E2. Y E1 no se parece a E2. No son los mismos lados los que están conectados. Listo, entonces por eso es un no. ¿Alguien había pensado que era un sí? No. Por Okay. ser la misma figura, ¿no? Okay. Profe, yo sí, pero porque pueden ser variables y nada más están nombradas de forma distinta. Ok, listo, pues entonces allá voy. Por eso es que yo les digo que no lo miremos como un gráfico, sino que lo miremos como unos conjuntos que están ahí dibujados de cierta manera. Entonces, miren, yo tengo acá a A, tengo a B y tengo a C. ¿Listo? A va a B. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo acá. Que A va a B y que B va a C. ¿Listo? Miren eso como está dibujado. Ahora voy a pintar el otro. Voy a pintar el otro grafo. El otro grafo lo voy a pintar muy parecido. A esto lo va a llamar A esto lo va a llamar C y a esto lo va a llamar B. ¿Listo? Y entonces esto va a ser de acá a acá y de acá a acá. Si nosotros vemos los dibujos, como dibujo, no, ni siquiera pensemos en los vértices. ¿Cómo son esos dos dibujos? Pues muy parecidos. Idénticos. Y hasta podríamos decir no son iguales, son lo mismo, ellos están representando lo mismo, ¿cierto? La cosa es que nosotros no estamos hablando de figuras. Otra vez lo vuelvo y lo repito para que sepamos eso. Nosotros no estamos hablando de figuras. Aunque lo estemos representando con una figura, no estamos hablando de eso. Porque es que Gabriel es muy vivo. ¿Y él por qué no lo está pintando así? Él por qué no llegó e hizo esto. 3 puntos, ¿cierto? Y le puso, no sé, le puso a esto A, a esto B y a esto C. Y A va a B. Y B va a C. Listo, ¿por qué no hizo eso? Cuando el punto no cuadra hay que agrandarlo. Listo. Así. Listo. Entonces ahí, ¿y él por qué no pintó eso? Y ahí sí las figuras no son iguales y no tendríamos por qué comparar. Pero miren que cuando nosotros estuvimos acá y la pregunta que nos hace esto acá es que si son iguales. Y no, es un no por lo que dijo el compañero inicialmente, por lo que no tienen los mismos lados. ¿Listo? Para que sepan eso. ¿Estamos con eso? Sí, y profe, y una pregunta. Dímelo. Cuando para los lados importa el orden en el que se ponen los vértices, es lo mismo decir de B a C que de C a B. Sí, eso lo dije aquí arriba. ¿Recuerdas que le expliqué lo de los conjuntos? Porque esto es un conjunto. O sea, que B, C es lo mismo que tener a C, B. Porque los conjuntos no tienen orden. ¿Listo? No tienen orden. Los conjuntos no tienen orden.
Listo. Esa es la idea de eso allí. Ok, miren muchachos, este otro. ¿Qué dicen de estos dos? Tenemos esos dos grafos. ¿Esos dos grafos son los mismos o no? Pues no, siguiendo la lógica del anterior, no. Para mí sí. Y este tiene cosas adicionales, porque al fin y al cabo, este tiene cosas adicionales porque al fin y al cabo, noten que U no tiene nada que ver con A y B no tiene nada que ver con C, ¿cierto? O sea, que son dos, los conjuntos iniciales son diferentes y todos los conjuntos de los vértices que tengo allí son diferentes. Entonces, ¿por qué van a ser iguales sabiendo que empezando que B1 y B2 son diferentes? Entonces, no tienen por qué ser iguales. ¿Estamos con eso? Muchachos. Hello, hello. Sí, profe. Pero profe, es como Sí, cambiar profe. el nombre de las variables. Sí, pero esas mismas cosas dicen que no son. Es que es muy distinto tener a y a U y esas cosas no son la misma. No son la misma. Listo. Es que le estamos poniendo nombre a unas variables, sí. No. Porque es que recuerden que los conjuntos son objetos y yo esos objetos, o sea, si yo ya tengo esos objetos, yo no los puedo cambiar por otros nada más porque son variables. No. Listo. No, estos son mis objetos y eso es con lo que voy a trabajar. Listo. Entonces, acá, B1 es diferente de B2. No tienen los mismos elementos, no los tienen. Entonces, como no los tienen, no tienen por qué ser iguales. Listo. Y entonces, aquí lo que queremos hacer es hablar de igualdad. Y cuando estamos hablando de igualdad, entonces, como estamos hablando de parejas de conjuntos, esas parejas de conjuntos de las que estamos hablando, lo que necesitamos es que sean iguales los dos conjuntos. O sea, que el conjunto de B sub I sea de vértices sea igual, que el conjunto de lados sea igual. Listo. No podemos hablar de... Si hay alguna diferencia, pues no podemos hablar de igualdad. Listo. Porque estamos hablando de conjuntos. Ok, entonces, miren. Gráficamente, yo tendría por acá a B y a C. Y cuando yo grafique esto, pues A va a B, B va a C, ¿cierto? Y A va a C. Estos son los que tenemos allí. Pero miren que cuando dibujamos el otro, tenemos, otra vez, le estoy haciendo trampa porque bueno, aquí nos tendría que quedar un triángulo necesariamente, o a no ser de que hagamos los 3 puntos colineales, y esos 3 puntos colineales que están allí, pues hacerlos de una u otra manera, pues trazando las líneas ahí, brincando, listo. Pero bueno, ya lo pinté así. Entonces, digamos que esto sea U, que esto sea V y que esto sea W. Listo. Y cuando yo voy a unir estos punticos, pues me va a dar que U está con B, que U está con W y que V está con W. Ah, madre, me pasé de la raya. Ok. Listo. Y entonces, listo. Noten lo que ahí está, que los dos conjunticos pues como que representan lo mismo. Entonces lo que decía el compañero ahorita cobra como una validez. Ah, es que cambiamos fueron las variables y las variables entonces ¿cómo los llamamos? Entonces la cosa es que otra vez estamos hablando de conjunto, entonces necesitamos que los conjuntos sean iguales para que ellos sean iguales. Si no, entonces no podemos hablar de una igualdad. Entonces no vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de otro término que lo vamos a llamar así, isomorfismos. ¿Listo? Entonces, esperen, yo guardo, escondo por acá una cosa que no me da trabajo. Iso significa igual. Y morfismos viene de forma, o sea que esto es forma. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esos conjuntos, si nosotros queremos mirar alguna similitud entre ellos o algún parecido, o queremos hablar de uno en vez del otro, pues podemos hablar de isomorfismos. Y para hablar de esos isomorfismos, pues lo que tenemos que mirar es cuándo se cumple eso. Entonces, ¿cuándo se cumple? Definición acá. ¿Listo? Entonces decimos que un isomorfismo entre dos grafos
entre el grafo G1 y el grafo G2 es una biyección. Y acá vamos a tomar un poquitico de tiempo. ¿Ustedes se acuerdan qué es una biyección? ¿Yes or no? No, No, profe. profe, la verdad no. 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 Ok, listo. Está Recuerden que apuntado que eso- alguien dijo algo. ¿Qué fue lo que dijo? No. Ok. Muchachos, miren. Uno habla, esto es una función. Cuando yo escribo esto así, yo lo que estoy expresando es una función. ¿Listo? ¿Ustedes dónde les hablaron de funciones? Por allá en cálculo, por allá en esos cursos donde uno trabajaba con funciones continuas. Acá yo no estoy trabajando con una función continua, es más, estoy trabajando con una función discreta. Y cuando hablo de eso, lo que quiero decir es que yo voy a tomar un elemento acá, miren que por acá lo estoy expresando, un elemento A1 acá, y ese elemento, pues lo que hago es que lo evalúo en una función. Y cuando lo evalúo en esta función, pues tomar un elemento, llamémoslo B1, pero ese elemento B1 debería de estar acá. ¿Listo? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es conseguir elementos de acá que los lleve acá. La cosa es que estoy hablando de una función, pero estoy diciendo que esa función tiene que cumplir cierta propiedad, y es que sea una biyección. ¿Y qué significa eso de la biyección? Voy a dibujar los dos conjunticos. Por acá tengo un conjunto, por acá tengo otro. Recuerden que estoy hablando de B1 y B2. Voy a tratar de hablar del ejemplo anterior. ABC por acá U, V y W. ¿Listo? Entonces, yo tengo una función. Entonces, ¿será que yo puedo conseguir? Esta función no sé cuál es. Esta función es como si fuera una variable ahí que quiero que funcione. Yo aquí tengo muchas posibles opciones. Tendría 9 posibles opciones para hacer cómo sería la conexión entre ellas. Bueno, tendría más de 9. ¿Listo? Tendría más de 9 si yo quisiera hacer ciertas cosas. Entonces, miren, para que esto sea función, se tiene que cumplir necesariamente que cualquier elemento que esté en el conjunto, en el conjunto B sub 1, cualquier elemento que esté ahí tiene que tener una imagen. Entonces, miren, esto podría pasar así. Esto podría ser que todo esto tuviera, que todos fueran a la B. ¿Listo? Eso podría ser así. Cuando eso pasa, decimos que la función es constante. ¿Listo? Ahí es cuando ustedes allá en cálculo pintaban que esto iba así. Miren que para este valorcito acá, A, esto viene y toca esto acá. Para el valor B, toca esto acá, porque es constante. Es como si esta fuera la V, y para este valorcito, pues acá. Entonces, miren que para los 3 valores siempre me dio B. ¿Estamos con eso? Entonces, ahí es cuando la función es constante. Pero no me puede faltar ningún punto de B sub 1 por tener a alguien allá. O sea, aquí no puede suceder que aquí haya un D y que ese D no tenga a alguien allá. ¿Listo? Estos no pueden estar solos. ¿Listo? No pueden estar solos. Si lo miramos desde ese punto de vista, no pueden estar solos. Los del otro lado, sí. Acá pueden estar solos, no hay ningún problema. Los de B2 pueden estar solos. Los de B2 pueden estar solos y ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, para que sea función, tiene que suceder eso. Ahora, biyectiva. La palabra biyectiva significa 2 cosas. Que sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Listo? ¿Y qué significa que sea inyectiva? Que si yo tengo que la función, o sea, que hay un valor acá donde llegamos, hay un valor que es igual a otro. O sea, como lo que acabé de pintar allí. Esperen, yo borro esto. Que si es igual a otro. Entonces, eso significa, déjenme borrar acá y ahorita vuelvo y lo escribo en otra parte. Entonces, eso significa que A debe ser igual a B. ¿Listo? O sea, que lo que me están diciendo ahí es que cada vez que hayan 2 elementos diferentes, que 2 elementos acá sean iguales, entonces los de allá también tienen que ser iguales. Pero en verdad, si yo lo quisiera mirar desde otro punto de vista, es que si A es diferente de B, eso significa que F de A tiene que ser diferente de F de B. ¿A qué me refiero con eso? Que si este va acá, nadie más puede ir allá. Y que si este viene acá, nadie más puede ir allá. Y que si este viene acá, nadie más puede ir allá.
O sea que para cada uno debe haber uno. Si yo fuera a mirar eso desde el punto de vista del cálculo, es una función que es o toda creciente o toda decreciente. Listo, entonces, miren que por ejemplo para acá, para A me va a dar este valorcito acá, pero miren que este valor ya está más alto, para B me va a dar más alto acá, para C me va a dar más alto y para D va a ser más alto. Listo. Entonces todos tienen que ser diferentes. Esa es inyectiva, pero si yo tuviera por ejemplo una función cuadrática, miren que esa no es inyectiva. ¿Por qué no sería inyectiva? Porque miren que si yo tomara este puntico acá, por acá hay otro puntico que va a tener la misma altura. Como esas tienen la misma altura, entonces no puede ser inyectiva. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad acá. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo allá. Entonces, eso es lo que significa ser inyectiva. Entonces, la función tiene que cumplir eso. O sea, que ¿qué es lo que me están diciendo ahí? Volvamos al ejemplo anterior. Lo que me están diciendo allá es que el número de vértices acá tiene que ser el mismo número de vértices acá. Y que para cada uno de los de acá tiene que haber una conexión con uno de los de acá y no puede haber más. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Estamos con eso? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Muchachos. Hello. Sí, profe. Sí, profe. Ok, así los tengo de concentrados o la novela está muy interesante. No, estamos concentrados. Ok, listo, listo. Entonces, miren, faltaría la otra definición. ¿Cuál otra definición? La de la sobreyectividad. ¿Y la sobreyectividad qué significa? Yectividad. ¿Qué significa? Vida. Así. ¿Qué significa eso? Que si allá en las imágenes, acá, en este conjunto de acá, yo tengo un elemento, llamémoslo U, yo tengo a U. Si U está en B2, debería o tiene que haber, o sea, debería existir un elemento en B1, llamemos a ese elemento A, por decir. O sea, ahí está pasando porque lo estoy poniendo así. Pero debería existir una en B1 tal que cuando yo haga AF de A, él me dé U. O sea, para que la función sea sobreyectiva, tiene que existir ese elemento. Si no existiera, entonces no podría ser sobreyectivo. ¿A qué me estoy refiriendo ahí? Es como si aquí hubiera un valor, perdón, no lo puedo llamar A. Esperen, yo me devuelvo. Lo voy a llamar M, por decir. Yo tengo un valor allá, M. Acá tengo un valor M. Si ese valor está ahí y no hay ningún valor en B1 que vaya a M, entonces no podría ser sobreyectivo. ¿Listo? ¿Estamos con eso? Entonces, para que sea inyectiva, todos tienen que tener. Y para que sea sobreyectivo, entonces es como al revés la cosa. Como que cada uno de los de allá debe tener uno acá. ¿Listo? ¿Estamos con eso, muchachos? Sí. Miren, a lo que me refiero ahí, Dime. Hola. ¿Alguien me iba a decir algo? No, me están viendo que sí. Bueno, entonces a lo que me refiero acá es que miren, por ejemplo, este grafo, miren que no voy a hablar de igualdad, sino de isomorfismo. ¿Este grafo es isomorfo a este? Sí, son isomorfos. ¿Por qué? Porque miren, esta A va a estar relacionado con esta. Esta B va a estar relacionado con esta. Y esta C va a estar relacionado con esta. En este tengo 3 vértices, en este tengo 3 vértices, en este tengo 3 lados, en este tengo 3 lados. Y se cumplen un montón de propiedades más. ¿Listo? ¿Cuáles son esas propiedades? Para que lo veamos bien y lo entendamos bien. Pregunta. Dímelo. Si la C fuera a la V y no a la W, Eso, para allá ¿cuál iba. la aplicaría? Sí, para allá iba. Yo hice esa relación de esa forma. Pero les decía ahorita que tengo muchas formas de hacerlo, que tengo muchas posibles formas de hacerlo. Yo tomé que A va a U, pero yo podría tomar que A iba a V. Y simplemente, como esto es un triángulo y el otro también es un triángulo, pues ellos van a cumplir la relación. Miren, iba a poner un ejemplo acá muy simple también, muy simple, de uno
que es sobre Y, que es, perdón, isomorfo. Listo, voy a dibujar ese y después voy a dibujar esta otra figurita. Donde esta figurita, lo que me está diciendo acá es que uno es cóncavo, uno es convexo y el otro no es convexo. Listo. Uno es convexo y el otro no. Les hago la pregunta. Esos dos, voy a ponerle estos nombres, A, B, C, D, W, X, Y y Z. Listo. Esos dos grafos, ¿son isomorfos o no? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Entonces, sí, porque porque tiene 4 vértices cada uno, tiene 4 lados cada uno, o porque hay más propiedades allí que se aplican. Pero ¿cuáles serían las propiedades? No tienen que ser solo las condiciones Ejemplo, que se muestran. pues 4 y 4. parece ser, sí, Que se 4 y relacionen 4 y está bien, listo. a ver, Perdón, una sola sí. vez. Yo les hago la pregunta, ¿yo podría conectar, o sea, a C con X? ¿Podría hacer Sí, esa No. conexión? No. Sí, ¿por qué? No, ¿por sí, qué? sí, O sea, yo porque puedo yo lo hacer puedo cualquier, conectar con cualquiera. segura. No, tendría que ser con W o con Y porque para que se cumpla. Muy bien. Entonces, miren que no es solo que se cumpla, que ellos tienen la misma cantidad de lados y la misma cantidad Sino que sea de forma propia. que la forma, por eso, es la forma. Miren que si ustedes cogen esa X y la estiran un poquitico más, les va a quedar la otra figura, pero como rotada o como trasladada un poco, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Si la figura se puede llevar de una a la otra, de una u otra manera, sí. O sea, yo no puedo relacionar a C con X. A C la podría relacionar o con W o con y las que podría relacionar con X sería a B o a D. ¿Listo? Entonces, Profe, esas son y fuera de la las condiciones que forma, tendría que tener. y fuera de la forma es necesario que sea como del mismo tamaño. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ese No, mismo no, grafo ahí, recuerda que el el tamaño no tamaño no importa. importa. No, el tamaño no importa. Listo. Bueno, eso lo digo acá, no sé qué pensarán las muchachas. Profe, pero Ya me en vez de la forma calenté, no ya me sería como el calenté. número de lados, no sería como el número de lados o algo así. No, Pues, los lados, o sea, el número de lados y el número de vértices son importantes. Por ahí se tienen que empezar. Miren, voy a hacer otro grafiquito que nos va a llevar a salir de la duda de lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Miren, este grafo que voy a hacer, va a tener el mismo número de lados. Esperen. Ah, ok. Va a tener el mismo número de lados que este que está acá y el mismo número de vértices. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Tiene el mismo número de lados y de vértices. Estos dos son isomorfos. ¿Listo? Y estos dos que estoy pintando acá, ¿son isomorfos? ¿Sí o no? no. ¿Listo? Entonces, pero les digo, podemos tener el mismo número de lados y el mismo número de vértices, ¿cierto? Ahí está. Miren que ahí, si yo lo miro por encima, sí, tiene el mismo número de lados y el mismo número de vértices, entonces yo tendería a decir, son isomorfos. Si eso ya se cumple, pues estamos bien. Pero ¿por qué no son isomorfos? ¿Por qué no? Porque yo tendría que hacer una biyección o tendría que relacionar a los mismos vértices con los vértices que son equivalentes al otro lado. Y si lo notamos, ¿cuál sería la forma de yo decir aquí que no? O lo que me indicaría que no. Es que, por ejemplo, este vértice solo tiene una conexión con los demás, mientras que aquí todos tienen dos conexiones. Listo. Entonces ya, con solo decir eso, o sea, yo no voy a poder conseguir una biyección entre ellos porque el que me conecta a solo tiene un amigo, mientras que todos estos de acá tienen de a dos amigos. Listo. Entonces por eso no son isomorfos. ¿Estamos con eso, muchachos?
Entonces, miren, muchachos, las matemáticas son así y los profesores de matemáticas somos así. Nosotros mostramos la cosa fácil, el problema sencillo. Yo se los digo porque piensen ustedes computacionalmente cómo harían. Si ustedes tuvieran 1.000.000 de vértices y ciertos lados entre ese millón de vértices, con otro millón de vértices con la misma cantidad de lados, ¿cómo hacen ustedes para determinar de que esas dos cosas o esos dos grafos que tenemos allí son isomorfos? Entonces miren, que cuando lo mostramos con 4 verticitos y les muestro allí, es muy fácil. Pero si yo me fuera a pensar el problema computacionalmente a un lugar donde yo tengo que formar un montón de posibles conexiones, ¿qué le tendría que decir al programa que lo está haciendo? Para que él me identifique que son isomorfos o no. Entonces miren que esto es un problema difícil, no es un problema fácil. Porque yo tendría que ir a evaluar todas las posibilidades que tengo o no. ¿Ustedes qué dicen? Se fueron. Ah, no, está Cancelo. Pues ya ahí sí es más complejo. Listo, entonces noten que uno siempre muestra el problema simple. Les decía a los de las 6 de la tarde que a uno le enseñaron a sacar mínimos comunes denominadores. Yo les digo a ustedes, ¿cuál es el mínimo común denominador? Perdón, el mínimo común múltiplo, porque eso es un múltiplo, entre 3 y 5. Ah, muy fácil. No, mínimo común múltiplo, cuidado. Múltiplo, no máximo común divisor. Mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo que es múltiplo de los dos? El mínimo. 15. 15. El 15. 15, El ¿cierto? 15. Muy Los dos son fácil. primos. Los dos son primos, entonces se multiplican ellos dos, listo. Pero ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre... Ay. Y entre esos dos. ¿Cuál es? No, ni idea. Entonces, ni idea. Listo. Y no sabemos cuál es, porque no sabemos cuáles son los divisores del uno ni del otro. Entonces, claro, el problema simple ahí, cuando lo ponen a uno ahí a hacer entre el 3 y el 5, entre el 4 y el 20, entre el 5 y el 16, pues fácil. Pero cuando los números son grandes, entonces, ¿qué pasa? Listo. Recuerden que para poder calcular eso, yo tendría que saber cuál es la factorización de eso y de pronto de allí podría sacar la solución. Pero si la factorización tampoco es fácil, si eso, ¿cómo identifico que los dos números son primos? Mire toda la teoría que tengo que saber para poder hacer eso. Lo mismo sucede con los grafos. O sea, yo les estoy pintando algo ahí fácil, pero piensen a escala y piensen lo grande que el problema se vuelve si no tuviera solo 4 elementos, sino que tuviera muchos más elementos. Listo, eso es mucho más complicado. Pero los del examen que sean así. No, los del examen, imagínate, yo te voy a poner 1.000.000 de cosas para... No, los del examen van a ser así. Listo, estamos con eso. Entonces ya sabemos cuándo los grafos son isomorfos. Más adelante, denme un minutico. Más adelante vamos a ver una forma simple. Bueno, simple no, porque se va a hablar de matrices y entonces si yo les estoy hablando de un montón de vértices, de 1.000.000 de vértices, pues entonces en algún momento voy a tener que tener una matriz con 1.000.000 de entradas. Pero entonces para hablar computacionalmente es mucho más fácil hablar cuando ponemos todo dentro de una matriz, porque en las matrices pues computacionalmente las podemos formar. Y entonces la matriz, de acuerdo a sus valores singulares, de acuerdo a un montón de propiedades que tienen las matrices, pues nos ayudarán a resolver el problema de una manera más simple. Pero sin embargo, vuelvo y digo, yo se los puedo pintar en una matriz pequeñita y la cosa ya es pensarlo como lo hacemos a gran escala. Listo. Porque eso es el problema difícil. Listo. Entonces, esos son biyectivos. O sea que nosotros no hablamos nunca de la igualdad de grafos a no ser de que los conjuntos sean iguales. Entonces vamos a hablar es de el isomorfismo entre grafos. Y el isomorfismo entre grafos es que tengan la misma forma, o sea, que se parezcan entre ellos, que las figuras que podemos pintar a partir de ahí tengan las mismas relaciones.
Si no, entonces no se puede. Entonces, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, en el quizecito que les hago esta semana, estas dos figuras son isomorfas, usted lo que se va a poner a mirar es cuenta primero si tienen todas las propiedades de eso y después mira a ver si todas las conexiones se parecen. Y si eso se va a parecer, pues entonces sí, y no cuando no se parezca. ¿Listo? Ya les dije un punto. Ok. Eso no se los dije a los de Profe, pero a la clase de las 6. ¿Qué hubo? a Dime, mí dime. a mí me quedó la duda con ¿De el que qué? con el ejercicio que estaba haciendo ahorita. Entonces, ¿sí se podrían unir o no? ¿Cuáles dos se Pues pueden tiene los unir? mismos lados, es el primerito. No, ahí ¿dónde estaba? Ese el donde está la W, X, Y. Aquí, estos. El primero, esos dos, Esos dos, ¿sí se pueden? Sí, sí se pueden. ¿Cómo se puede hacer la biyección? Mira, este con este, una. Esta es una de las posibles biyecciones que puedo hacer. Este con este y este con este. Esta es una de ellas. Sí se puede hacer. Que no se crucen, que no se crucen. Cuando me hablas de cruzar, ¿qué significa? Como lo que usted hizo ahorita, como lo que había dicho ahorita, que si la C con la X se podía. Te pregunté por Que eso dijeron que no. y que el compañero dijo que no, porque mira, este Ajá. tiene 2 amigos y este tiene 3 amigos y los que tienen 2 amigos no pueden estar como de compinches con los que tienen 3 amigos. Los de 2 amigos con 2 amigos y los de 3 amigos con los de 3 amigos. ¿Listo? Ah, la clave Esa, está con cuántos se eso, comparte con la eso era lo que vértice. decía las propiedades que se tienen que cumplir adicionales. Listo. Entonces, el de abajo, que dije que no era Ah, ok. isomorfo, es porque abajo hay uno que tiene un solo amigo. Y ese que tiene un solo amigo no se puede conectar con ninguno de los otros porque en el otro todos tienen de a 2 amigos. ¿Listo? Ok, Listo. listo. Entonces, Profe, por eso. Gracias. Dímelo. pero teniendo en cuenta eso, entonces, analizando un grafo grande, pues solamente bastaría con mirar el número de vértices y como las conexiones y los lados. No habría como tanto Sí. problema, sí. Piénsalo computacionalmente y te vas a dar cuenta que con solo hacer una pasada computacionalmente, con solo hacer una pasada, no basta. Piénsalo. Ah, sí. ¿Sí o no? Con hacer una sola pasada no basta. Tendrías que hacer un montón de pasadas para poderlo hacer. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Lo que vos estás pensando, yo sé que es lo que estás tratando de pensar. Ah, no, es que si este encuentra un error, pues de una me lo va a mostrar. Claro, pero ¿cuál es la probabilidad de que el error lo encuentre en la primera pasada y que el error no lo encuentre en la última? ¿Me entiendes qué es lo que te estoy diciendo? Sí, sí. Porque puede ser que él vaya buscando, bueno, que si él, bueno, no, es que cuando yo voy haciendo la pasada, pues simplemente, no, con esta no me cumplió, entonces tengo que ir a mirar a ver si hay otra forma en la que me cumpla. Listo. A no ser después de que pongas como un contador, cuénteme cuántos hay de estos y cuántos hay de estos. Listo. Que de ahí es de donde sale cómo se resuelve el problema simple. Listo. Ya voy para, no, hoy no se los voy a mostrar. Eso no se los muestro hoy. Listo. Eso se los muestro después, cuando hablemos de representación. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de subgrafos. Listo. Entonces, es claro que esos dos conjunticos que tengo allí no son iguales. Esos dos grafos que tengo allí no son iguales. Este grafo G1 no es igual al grafo G2. ¿Listo? No son isomorfos. ¿Por qué no son isomorfos? Pues es que miren, este tiene 6 vértices y este tiene solo 4. ¿Cierto? Entonces no pueden ser isomorfos. Entonces, ¿qué otra relación podríamos encontrar para hablar de ellos? ¿O qué otras cosas podríamos hablar para que ellos representaran algo? Pues entonces no son iguales. Entonces, ¿será que se contienen? ¿Será que el uno contiene al otro? ¿Será que podemos hablar de una relación como de pertenencia?
¿sí? Entonces ahí, pues yo les podría hablar, yo por acá tengo un router y ese router tiene un montón de salidas, pero por acá hay otro router, por acá hay otro router, y no tienen que ser todas de 3, después hablamos de eso, de los árboles, esto es un árbol. Pues simplemente yo quiero resolver un problema y el problema lo puedo sectorizar, pues puedo venir acá, a este subgrafo que está acá. Listo. Entonces, uno puede hablar de subgrafos, es porque hay elementos o hay subconjuntos de vértices y de lados que pertenecen al grafo también. Listo. Hay subconjuntos que pertenecen al grafo también. Entonces, miren que, por ejemplo, G2, en la segunda figura, en la de abajo, en esta que está acá, en esta que está acá, pues yo pude meter a G2 allá. Pues claro, si yo tengo que estos A, estos B, estos C, estos D, estos C y estos F, pues entonces aquí estaría hablando de que estos B, perdón, de que esto es C, de que esto es C, de que esto es D, de que esto es F y de que esto es A. Listo. Y entonces eso fue lo que metí allá. Miren que allá lo metí, entonces lo que estoy hablando es un grafo de eso. Y entonces cuando estoy hablando de ese subgrafo, pues en cierto sentido, de lo que estoy hablando en sí, de lo que estoy hablando en conciso, es de esto. Entonces yo hablo de un subgrafo, de que el grafo G' es subgrafo del grafo G, si los vértices B' son subconjuntos de B. O sea que estos pertenecen acá también. Y los grafos y los lados de acá también son un subconjunto de los del otro. O sea que los de acá, la conexión que hay acá, también son de los de acá. Me explico con un problema conjuntista. Listo, yo tengo que A es igual a esto y tengo que B es igual a AC. Entonces les hago la pregunta. ¿A es subconjunto de B? ¿Sí o no? Como pregunta. ¿Se fueron? No, No. ¿Por qué no? porque B no tiene todos los elementos que tiene A. Porque Sería más bien los elementos de A, no todos los elementos de A están en B. Y eso es lo que tendría que pasar. Para que algo sea su conjunto del otro, los elementos de uno tienen que estar al otro. O sea que esto es un no. Y les hago la pregunta, ¿B es subconjunto de A? Como sí. pregunta. Sí. Entonces ahí sí, miren que aquí los 3 elementos son esto y este está acá y este está acá. Entonces, como todos los elementos de B están en A, entonces es un subconjunto. Y eso es lo que estoy hablando acá cuando hablo de lados y de subconjuntos y de esas cosas. ¿Listo? Entonces, para que sea un subgrafo, pues los elementos del uno tienen que estar en el otro. ¿Listo? Y además, aquí hay otra definición que se llama lo que es un subgrafo inducido. Y un subgrafo inducido, lo que significa eso es que tienen que ser subconjuntos igual, pero si yo tengo un conjunto de vértices, si yo tengo un conjunto de vértices allí, en el subgrupo o en el subgrafo, si tengo un conjunto de vértices allí, todos los lados que están en E, o sea, que están en el conjunto grande, tienen que estar en el grafo pequeño. Y entonces, para que lo veamos mucho más simple, veámoslo con un ejemplo. Listo, el ejemplo es este. El ejemplo es este. Quiero dejar la definición acá. Listo. A ver, yo tengo ahí, yo le voy a poner nombres a esto. Le voy a poner a este, por ejemplo, que este se llame G1, que este sea G2, que este sea G3 y que este sea G4. Listo. Entonces, ahí el grafo más grande que tengo es el grafo G1. Listo. Voy a poner por acá G1. G1 está acá. Y voy a poner puros subconjuntos acá, como si fueran subgrafos. Y voy a poner acá G2, G3 y G4. Decidamos cuáles sí y cuáles no. G2 es un subgrafo de G1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Que los vértices estén, o sea, que A, B, C, D estén. Sí, sí están. Aquí están A, B, C, D. Ahí están. Y que los lados que se conecten sean los mismos del otro. O sea, BC está.
O sea, que si BC está acá, BC tiene que estar acá. AB está, si AB está acá, AB tiene que estar acá. Si AD está, pues entonces AD tiene que estar acá. Y si BD está, pues entonces BD tiene que estar acá. Listo, entonces sí, G2 sí es, o sea, este sí es. Ahora, G3, ¿es o no es? No, seguro que no. Sí, profe, sí es. Sí, sí es. Sí, sí. Sí es, De hecho, ¿cierto? todos son. ¿Seguro? Sí. G4 no es. Con B. Qué bacano que digan esas cosas, es muy bacano. Cuando alguien lo dice así como con una seguridad, pero es que yo pregunto, ¿seguro? ¿G4 es o no es? Y hay que tener No. ¿Por qué cuidado. no? No. Claro, y el por qué no viene y surge de ahí. ¿Por qué no? Este no es. ¿Listo? No es. A ver, muéstrame en G1 el lado FC. ¿Está o no está? Hay un lado Ah, ya FC. entendí. Sí, sí. No, el lado FC no está. Profe, el G, ¿Qué? Es FE. El que está es FE, pero FC no está. ¿Listo? Y aunque pareciese que está, no está. O sea que este es un no. Este es un no. ¿Listo? Entonces, G2 es un subgrafo de G1, G3 es un subgrafo de G1 y G4 no lo es. ¿Listo? Otra comparación que podríamos hacer es tomar a G4. A ver, yo tomo a G4 y G4, a ver, otra vez hagamos lo mismo. Pues G4 con G1, ellos dos no tienen ninguna relación. ¿Listo? No, porque no tienen ni siquiera el mismo número de vértices. Entonces, o sea, que G1 tiene más vértices que G4, entonces no puede ser. ¿Listo? Ahora, G2 es un subgrafo de G4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Yes o no? Sí. Sí. Sí, ese Sí, sí, sí lo es. Y G3 es un subgrafo de G4. Sí. Y Sí, también. también. Entonces ese también nos sirve. Listo. Con los otros, bueno, y G3 y G2 tienen alguna relación, ¿sí o no? ¿Son subgrafos o no? El uno con el otro o el otro con No. el uno. No, ¿cierto que no? No. Ni G2 con G3 ni G3 con G2, porque es como una relación de orden. ¿G2 puede contener a G3? No. ¿Y G3 puede contener a G2? No. ¿Listo? Entonces ahí estaría. Entonces, hasta ahí la parte de subgrafos. Ahora, un subgrafo inducido. ¿Qué significa que sea inducido? Entonces, dentro de los subgrafos, tiene que ser un subgrafo de por sí. Y para que sea inducido, o sea que G1 dentro de G4 no me sirve, esto no me sirve. Y G4 sobre G1 no me sirve. O sea que me serviría o G2 sobre G1, o G3 sobre G1, o G2 sobre G4, o G3 sobre G4. Vamos a verlo con G1. ¿Cuál de ellos es inducido? Entonces, para que sea inducido, los lados de los cuatro vértices o de los vértices que aparezcan tienen que estar completos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de ellos es inducido? ¿G2 o G3 dentro de G1? Entonces, cuando el el silencio 2. apremia, cuando el silencio apremia es Ahí no porque no me entendí, entendieron. profe. ¿Cierto? Si no entendieron. Listo. Entonces, allá es donde voy, allá es donde quiero ir. Listo. Entonces, ¿qué significa que sea inducido? Inducido es, miren que G2 es un subgrafo, o sea que A, B, C, D está. Listo. Dentro de G1, cuando se unen estos cuatro, los lados que hay, estoy hablando de G1, los lados que hay son BC, BA, AD, ¿cierto? ¿Cuál otro? BD. Cuando Y están esos CD. cuatro. ¿CD qué? No, CD no está. Como lado no está. ¿Sí lo ves? Que CD no está como lado. Sí. Listo. Esto es dentro de G1. Listo. Y en G2,
En G2, ¿qué estaría? Pues estaría A, B, C, D. Listo. ¿Y cuáles son los lados que hay ahí? Pues los mismos 4 que están acá, ¿o no? Sí, sí. Entonces, como esos son los 4 lados que están ahí, entonces G2 es un subgrupo, un subgrafo inducido. ¿Listo? Ahora, veámoslo con G3. G3 es un subgrafo inducido de G1. No. No, no. ¿Por qué? ¿Qué lado haría falta? A ver. O vea. A ver. AB o BA. Está bien. Ese nos haría falta, entonces por eso no es inducido. Porque si están los vértices, tienen que estar todos los lados que unen esos vértices. ¿Listo? Para que sea inducido. ¿Estamos con eso? Miren que no es nada difícil. Eso no es una cosa pues como del otro mundo. Es simplemente llevar la definición como debe ser. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Las definiciones, cuando nos definen algo, uno siempre que ve una definición tiene que ver cuáles son los que cumplen y cuáles son los que no cumplen. Estos son los que están acá y estos son los que no están. Y ya. Cuando me definen algo, son los que cumplan esa propiedad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa allí. Entonces, muchachos, ahora, yo sé que me queda poco tiempo, pero ahora lo que quiero hacer es como definir ciertas características que tienen los grafos. De por sí, cada vez, todos estos grafos que hemos visto allá arriba se llaman grafos simples. Y un grafo simple, pues casi siempre lo vamos a llamar grafo. ¿Y qué es un grafo simple? Un grafo simple es que cada vez que yo tenga vértices, entre los vértices no hay más de una conexión. ¿Listo? Entre los vértices, entre dos vértices nunca va a haber más de una conexión. O sea, esto es un grafo simple. Pero yo también hubiera podido pintar por acá otro grafo y hacer esto, miren. Listo. Y ese ya no es un grafo simple. Estamos, cuando hay más de una conexión entre dos vértices, ya no se llama un grafo simple. Entonces, los grafos simples son los que tienen por lo menos, a lo más una conexión entre ellos. Listo. Y cuando digo a lo más es que puede haber una o cero. Listo. Entonces, ahí está. Eso es un grafo simple. ¿Estamos con esa definición? Y ese punto que tiene 3, ¿qué? No cuenta. No, cuidado. Es entre cada par de vértices. O sea, mira que este vértice, Cada par, sí. con este vértice solo tiene una. Este vértice sí tiene 3 amigos, pero con cada uno es una sola. No tiene dos cosas. ¿Listo? No tiene dos relaciones entre ellas. Solo hay una. Listo. Listo. Mientras que en el segundo grafo hay un par de vértices que tienen dos relaciones. ¿Estamos con eso? Sí. Y entonces cuando tienen esa adición de lados, pues entonces se llama un grafo, un multigrafo o un grafo múltiple. ¿Listo? Entonces, eso pasa cuando yo tengo, por decir, algo así. Listo. Y aquí también podría haber. Esto donde se puede ver, muchachos. Yo tengo un vuelo mañana de Medellín a Bogotá a las 7 de la mañana, pero hay otro vuelo de Medellín a Bogotá por otra aerolínea a las 8:30 y hay otro vuelo por la misma aerolínea a las 8:45 y así. Listo. Entonces, vamos a ver si soy capaz. ¿Cómo me ven ahí? Ah, muy bien. Más o menos. Por acá está Antioquia, por acá. Por acá está Antioquia, ¿Eso es por que acá Colombia está. o qué? Sí. No, qué porquería de papa. Eso es Rusia. Copy y pegue. Profe, lo hubiera dejado. No, así más bien, una cosita así más simple.
Listo, así. Por acá está Antioquia. Ese de Italia, profe. No importa. Por acá está Bogotá. Entonces aquí tengo muchas. Miren, acá tengo muchas conexiones. Pero ténganlo por seguro que no hay ninguna conexión, o bueno, que hay por lo menos una, por ejemplo, de Pasto acá o del Amazonas acá. Pero solo una, no van a haber muchas. Listo, no salen muchos vuelos hacia Leticia, no salen muchos vuelos hacia Pasto. Listo, sale uno o dos al día desde acá. O puede salir otro de acá, pero solo uno. Mientras que de Medellín a Bogotá, o de Cartagena a Bogotá, o de Bogotá a San Andrés, o de Medellín a San Andrés, hay varios. Listo, entonces eso es lo que representa un multigrafo, que eso puede suceder. Y eso se basa, las aerolíneas lo estudian de acuerdo a la demanda. Listo. Entonces, ¿por qué no hay vuelos Medellín-Pasto? Por decir, porque no hay vuelos Medellín-Pasto. No hay vuelos Medellín-Pasto porque no hay la suficiente demanda. Entonces, ¿qué hacen? En una ciudad cercana, por ejemplo, Cali, porque la gente, supongo que por la cercanía de Pasto con la primera ciudad grande que hay, es Cali. Entonces, ahí hay unas conexiones con Cali, pero con Medellín no hay. Listo, no hay un vuelo Pasto, Cartagena, no existe. Existe un vuelo Pasto, Bogotá, Bogotá, Cartagena. Listo. Y es así, es así. Entonces, eso es por la demanda que hay. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han viajado a Pasto, pero a Pasto parece como que fuera un vuelo internacional. La pista del aeropuerto es una cosa impresionante, un susto tremendo el que uno se lleva porque él termina en un precipicio. Y, y, y si usted llega faltando 1 hora y media, como un vuelo nacional se lo amerita, puede ser que ya usted no tenga puesto, que ya lo hayan sobrevendido. Y es por eso, porque hay muy poca demanda. Listo, entonces eso es cosas que miren que ahí les estoy mostrando cuando aparecen los multigrafos, que los hay. Listo, los multigrafos aparecen es por la demanda, muchas veces. Ese mapa, quitémoslo de ahí, que eso va a quedar en las notas y eso tan feo, ¿no? Estamos con eso, muchachos, ya sabemos cuándo hay un multigrafo. Sí. Hola. Sí. Ok. Bueno, entonces, los bucles o los lazos. Listo. ¿Qué es un bucle o un lazo? Yo puedo tener un grafo simple, puedo tener un grafito por acá simple, pero muchas veces se da que hay posibles vértices que vayan al mismo. Listo. Y eso también puede ser un multigrafo, que hayan vértices que tengan múltiples entradas y salidas al mismo lugar. Listo. Estamos. Entonces ahí hay un bucle o un lazo. En inglés se dice loop. Sí. Listo. Entonces es un bucle. Esos son puras cositas que tenemos que tener allí como teoría. Otra definición así fuerte es porque esta sirve cuando hablemos de árboles. Un árbol se define con un grafo conectado. Un grafo conectado es que de cualquier vértice yo pueda llegar al otro por alguna trayectoria. Me explico con un grafo. Yo tengo este grafo, va a pintar muchos lados acá, así. Listo. Entonces, voy a poner nombre A, B, C, D, E, F. Listo. Miren que yo de A puedo llegar a F. ¿Cómo? De A a F puedo llegar por acá. De E puedo llegar a B. Sí, por acá llego allá. Si yo quiero ir bueno, puedo tener muchas trayectorias. Después hablamos del camino óptimo. Para eso tenemos que ponerle etiquetas a los lados. Y cuando le ponemos etiquetas pueden ser pesos. Y esos pesos lo que me van a representar van a ser muchas veces costos o si voy a construir una carretera, cuánto daño ambiental hago, o si, bueno, cualquier cosa que pueda suceder allí, cuánto kilometraje hay de un lado al otro y cosas de esas. Entonces hay que optimizar muchas veces el camino, pero yo no estoy optimizando la trayectoria, yo simplemente estoy viendo, de A puedo ir a F, sí.
¿Y de B puedo ir a D? Sí, sí puedo. Listo. Hay grafos que no cumplen eso. Miren, el ejemplo más simple es este que voy a dibujar acá. Tengo este grafo con 8 vértices y tengo por acá, ese es mi grafo. Voy a ponerle nombres A, B, C, D, E, F, G, H. Listo. Ahí están todos los vértices. Yo puedo ir, por ejemplo, de A a C. Sí, yo puedo ir de A a C. Miren, yo puedo ir por acá de A a C. ¿Puedo ir de A a D? Sí, yo puedo ir de A a D. ¿Puedo ir de A a G? No. No. Entonces, como no puedo ir de A a G, pues entonces esto no es un grafo conectado, porque no puedo tener un camino que me lleve allá. Entonces ustedes dirán, ay, profe, y no se puede hacer esto. No, muchachos, no se puede hacer. Porque esto acá, esto que está acá, no es un vértice. Como no es un vértice, entonces no hay camino. ¿Listo? ¿Estamos con eso o no? Entonces, conectado. Entonces Dímelo, pueden dímelo. haber vértices que no están conectados con otros. Muy bien. Y yo creo que esa es la definición que sigue. Ah, no. Es la que sigue más abajo. Claro, pueden haber vértices que no estén conectados con otros. Esos vértices se llaman vértices aislados. ¿Listo? O sea, puede suceder esto. Estos por acá son amigos y este es forever alone, ¿cierto? Listo. Una isla. Cuando estamos hablando de conexiones por carreteras, pues una isla nos va a representar un vértice aislado, ¿cierto? No hay una carretera que me lleve a esa isla. Listo. Entonces, por eso existen los vértices aislados. Estamos con eso. Pero sí, muy bien, Profe. eso puede suceder y entonces ese grafo no sería conectado. Listo. Existe otro tipo de grafos que se llaman los grafos completos. Los grafos completos son los que todos los vértices son amigos de todos los vértices. Todos los vértices son amigos de todos los vértices, claro. Excepto, bueno, es un grafo simple. Un grafo completo es un grafo simple. O sea que no existe el yo con yo. Listo. Entonces eso va a ser, por ejemplo, el grafo simple, bueno, más simple, va a ser este. O pues que sea completo. El más simple sería este, el que tiene solo 2 puntos, es K2, que va de acá a acá. O sea, los dos son amigos entre ellos. Acá, pues entonces tendríamos 3, ya no hay más, esos son todas las que posibles, estos K3. Listo. K4 sería estos y todas sus diagonales. Listo, ahí está K4. Listo. Y Pero cuando así se refiere al número acá, es el número de vértices. es el número de vértices, sí. Sí, Ok. sí. Mira, aquí lo estoy diciendo, es que yo lo pongo allá en la definición, pero como no estoy leyendo la definición, pues lo que te estoy diciendo es eso. ¿Listo? Sí, pero es el número de vértices. ¿Listo? Entonces un grafo es completo si todos con todos. ¿Listo? Pregunta. En KN, perdón. En KN, eh, ¿cuál es el número máximo de amigos que tiene un vértice? KN-1. A n-1. ¿Listo? n-1. No más, eso. Listo. Eso es lo que les quiero preguntar porque acá viene la definición con la que voy a terminar la clase. Listo. Dice, el número de lados que concurren a un vértice lo llamamos el grado del vértice y lo denotamos por G de B. Listo. Entonces, los grados, miren, yo tengo por acá esta figurita. Listo. Yo tengo que esto es A, que esto es B, que esto es C y que esto es D. Listo. Entonces, si yo les pregunto por el grado, ¿cuál sería el grado de A? Aquí ya nos metemos con cosas bien interesantes, porque aquí esto nos va a ayudar a resolver el problema de los isomorfismos. Listo. ¿Cuál es el grado de A? 3. 3. 3. Hay 3 líneas que concurren a ella.
¿Listo? ¿Y cuál es el grado de B? 2. 2. Hay dos líneas que concurren a B. ¿Y el grado de D es cuánto? Pues 2. El mismo que B. 2. Y el grado de C es 3. Y listo. 3. Listo. Miren que hay algunos, yo podría dibujar por decir esto, miren. Esto es un grafo, listo, como los bancos con los usuarios. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es D y esto es E. El grado de A es 4 y el de todos los otros es 1 para B diferente de A y B en B. ¿Sí? Entonces miren que hay unos que pueden suceder que tengan eso. Listo. ¿Qué pasa, por Cuando es ejemplo? un bucle. ¿Cómo? Cuando es un bucle, Ah, ok, para allá voy, para allá voy. Qué bueno, esas son cosas que necesito. Miren, acá está lo de los bucles. Y esperen, yo miro una cosa, sí, ahí voy a terminar, Aquí termina mi clase, listo. Entonces, un vértice aislado tiene grado 0. Listo. Claro, un vértice aislado tiene grado 0, pues no tiene nadie que llegue donde él. Listo, no hay ninguna conexión. En un grafo completo, todos los vértices tienen el mismo grado, ¿cierto? Y ya dijimos cuánto es. O sea, si yo tengo K4, ¿cuál es el grado de cada vértice allá en K4? Yo K4 lo dibujé. 3. 3. Listo. Dijimos que era n-1. Y si tengo Kn, pues el grado de cada vértice es n-1. Listo. Cuando existe un bucle, ese vértice, ese lado se cuenta 2 veces. Listo. Que eso fue la pregunta que me hiciste. Muy bien. Eso es una muy buena pregunta. O sea, si yo tengo un grafito por acá, donde tengo además esto es A, B, C y D. Listo. Entonces, el grado de C es 2, el grado de D es 2, el grado de B es 2, pero ¿cuál es el grado de A? Sería Pues 4. 3. Sería 4. 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Estamos con eso. Profe, eso No, profe, significa, yo no entonces, entendí. eso significa entonces que si yo tengo un grafo con un lazo, ya deja el grafo, pues ese grafo deja de ser simple. Si tengo un punto con un lazo, Exacto, con un eso es lazo. un Ese grafo ya que no deja es de ser simple. simple, solo tiene un bucle. Sí, sí, tienes toda la Deja de razón. ser simple. Sí, porque un grafo simple es el que no tiene ni bucles ni es multigrafo. Listo, entonces este deja de ser simple. Listo. Y esto nos va a llevar al teorema que viene acá abajo, pero yo no les voy a mostrar el teorema porque aquí voy a terminar mi clase. Listo. Pero sí, es interesante eso. Esa parte, miren, aquí ya empezamos a hablar como de números en verdad. Y cuando empezamos a hablar de números, pues empiezan a mirar relaciones y esas relaciones las tenemos que meter en alguna parte. Y cuando hablamos de las relaciones y de las propiedades que eso puede llevar o que conllevan a partir de ahí, pues es lo que tenemos. Miren, Esa pues esto, notación N2 es una combinatoria. sí, un binomial. Sí, un número combinatorio o un número binomial. Listo. Es ese. Esa es la notación. Listo. N tomados de A2. Recuerden que N tomados de AM es lo mismo que tener a N factorial sobre M factorial multiplicado por N menos M factorial. Listo. Esa es la definición que tiene el número binomial. Y eso sale del número de veces que aparece una cosa. Pues eso son unas permutaciones que se hacen allí. Y en este caso son permutaciones con repetición. Y entonces por eso es que se cancelan allí. Pero a lo último, pues esas permutaciones con repetición, como yo lo que estoy haciendo es seleccionando esas permutaciones, o sea, estoy quitando todas las posibles repeticiones, entonces por eso se divide también por n menos m. Listo, perdón, por m, porque el número de repeticiones que aparecen siempre van a ser m. ¿A qué me refiero con eso, muchachos? Miren, yo tengo un grafo. Tengo un grafo con n lados.
O sea, esto acá, pongámosle unos punticos suspensivos, como que son muchos. ¿Listo? Digamos que es un grafo completo. Entonces, yo tengo, miren que desde acá, desde este vértice que voy a escoger como mi primer vértice, yo puedo lanzar líneas. Líneas no, pues puedo lanzar todos los posibles conexiones que hay. Todas, todas. Y es un grafo simple, o sea que no es el yo con yo ni hay repeticiones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el grado de ese vértice? El grado de ese vértice sería n-1. ¿Listo? Ese es el grado de ese vértice. ¿Estamos? Pero miren que yo hubiera podido también tomar este vértice y desde este vértice lanzarlas todas. O sea, desde acá lanzar, por decir esta. Entonces voy a lanzar esta también, voy a lanzar esta con esta con esta, esta con esta y esta con esta. ¿Listo? ¿Cuántas hay? Pues n-1. ¿Listo? Si yo hago eso con cada una de las que están allí, si yo hago eso con cada una de las que están allí, pues voy a obtener n veces n-1. Miren que eso ya se parece mucho a lo que tengo acá. Pero ¿qué pasa? ¿Esto por qué se está dividiendo por 2? Pues eso se está dividiendo por 2 porque ¿qué sucedió? Miren que cuando yo conté las de W, apareció esta línea acá. ¿Listo? Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, acá a U, listo, vamos con otro colorcito. Miren que U va a volver a B. Esta me va a repetir, pero una sola vez acá. Y me va a repetir una vez acá. O sea que estas ya las había contado. Esas dos que ya tenía ahí las había contado. Entonces, yo ya esas no las tengo que contar. Y como no las tengo que contar, eso quiere decir que yo por cada una de las que pase voy a contar a n-1. Y las voy a contar n veces. Por cada una de las que pase las voy a contar n-1 n veces. Pero miren que por cada rayita que yo lance, siempre van a haber 2 conteos. Entonces, por eso es que se divide esto por 2. ¿Listo? Eso es una forma de mirarlo. La otra sería, piensen en esto. Yo llego a una fiesta. Se llama el problema de darse la mano. ¿Listo? Entonces, yo, Gabriel, llegué. Y los voy a saludar a todos. El coronavirus. Ahora tiene que ser de codito. ¿Listo? Los voy a saludar a todos. Entonces, de codito, ¿saludo a cuántos? Pues a 4. ¿Listo? Pero este de acá, llamémoslo Tomás. Tomás llegó, ¿y a quién va a saludar? No, para Gabriel no, porque ya lo saludó, ¿cierto? Entonces, ¿a quién va a saludar? Va a saludar a este y a este. O sea que va a saludar a 3. Y el que sigue va a saludar a ¿cuántos? A 2, porque ya los otros ya lo había saludado, más 2. Y estos 2 se saludan entre ellos, entonces más 1. Entonces es la suma de los n primeros números, ¿cierto? 2, 3, de los n primeros, n-1 primeros números. Y eso, si ustedes se acuerdan, es la suma de Gauss, que es n-1 por n sobre 2. ¿Listo? Es otra forma de mirarlo. Y esa sería como la idea de eso. Muchachos, miren, se vienen 2 teoremas bien importantes. Yo ya voy a parar mi clase acá. Me pasé, me le robé 6 minutos a lo que les había dicho, pero es que también llegué un poco tarde por el problema que tuve con la computadora. Pero ahí me disculpan, yo trato de no hacerlo mucho porque de verdad yo siento que ya a estas horas y un jueves a esta hora ya uno está cansado. Entonces trato de no extenderme tanto. Listo. Yo creo que hasta ahí salen unas buenas preguntas para un buen cuisecito. Listo. De aquí a mañana se los monto para que estén pendientes allí. Bueno, si lo quiere presentar el lunes, lo puede presentar el lunes. Si lo quiere presentar el jueves mismo después de la clase, lo puede hacer porque él va a estar hasta el jueves a las 12 de la noche. ¿Listo? Entonces, para que sepan eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda, queja? Las amenazas después del 60%. ¿Cuándo dijiste que lo ibas a montar? Qué pena. Mañana. Mañana, listo, gracias. Listo. Pregunta. Muchachos, recuerden lo del Classroom. Es importante porque ahí va a estar el examen. O sea, si ustedes van a preguntar dónde va a aparecer el examen, en el Classroom. Listo. No sé si les también queda ahí, ¿cierto? El video, sí, ahorita que lo monte porque falta que baje y montarlo allá. Recuerden, muchachos, que todo va a ser por allá. El que no esté allí, pues trate de inscribirse ya, que ojalá en algún momento pues nos habiliten la cuenta esta de la suite para poder entrar al Google con la suite y ya tener todo allí. Pero es importante que estén allí por eso mismo. ¿Estamos?